Miss, ¿cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante y coach vocal. En el día de hoy vamos a hacer una especie de consejo. Te voy a dar unos consejos. Pero ¿qué pasa? Está el boom y el auge de los programas televisivos donde están ávidos de nuevos valores, de nuevos intérpretes, nuevos cantantes, nuevos artistas. Te voy a dar tips para que vos te presentes en un casting, en una preselección, digamos, de artistas. La cuestión es la siguiente. Uno con el ímpetu de la juventud no sabe cómo presentarse a uno de estos concursos, ¿no? De estas selecciones o preselección de artistas. Si yo hubiera tenido alguien que me dijera en mi momento, tenés que hacer esto y lo otro, como para llegar bien a hacer el casting, hubiera sido, pero maravilloso para mí. No había gente, ni siquiera hay gente que te diga ahora cómo hacer para presentarte a un casting. Yo te voy a dar todos los tips, las cuestiones previas, cómo manejarte, mejor dicho, en el casting, mientras esperás que te atiendan. ¿Vale? Y al final te voy a dar los tips primordiales para que mediante un buen entrenamiento vocal te presentes, pero llegues a 10 puntos a la hora de la preselección. ¿Vale? Vamos a arrancar con estos tips, ¡ay, escupí todo! Estos pequeños consejos que te voy a dar. Primero, el consejo número 1. Hidrátate bien. Tenés que llevar una botellita, una pequeña botella, un termo, algo con líquido, con mucha cantidad de líquido, para que no te deshidrates. Son muchas las horas que vas a estar esperando en una fila para entrar en la preselección. De estos programas son multitudinarios, entonces tenés que ir bien preparado. El líquido es primordial a la hora de cantar, tanto para presentarte a un casting como en la vida cotidiana. La hidratación es primordial. Si no tomas líquido, no te hidratás, el cuerpo, las mucosas no trabajan bien, no tienen la cobertura mucosa que deben tener y te puede hacer mal. Así que hidrátate bien, lleva líquido. Consejo número 2. Ropa cómoda y elegante. Así es, no te vayas cómoda, vas a ir con las chanclas puestas. No, tenés que presentarte con una ropa cómoda, que a vos te haga sentir bien, pero que sea elegante visualmente. No puedes presentar a alguien que, no sé, vaya con un batón y un mandil arriba, un guardapolvo. No podés presentarte de esta manera. Tenés que presentarte bien. Un artista, y más un cantante, debe tirarse el ropero encima. O sea, presentarte con la ropa justa, ideal. Vas a una fiesta, te estás mostrando a vos como artista. Es una fiesta, señores, y hay que vestirse como tal. Consejo número 3. Cuida la energía. ¿Qué quiero decir con esto? En la cola, y esto te ha pasado en la cola, no en la cola. No. Ya basta de estupideces. En la fila, mientras esperás que te tomen la prueba de canto o lo que fuere, siempre hay chicos que están cantando con la guitarrista. A lo mejor son 12 horas que tenés que esperar ahí afuera, en la calle, en el frío, en el calor, y están meta guitarra y meta cantar y cantar. Cuando llega el momento, la hora de cantar, no les sale la voz. Señores, cuiden la energía. La voz es energía pura. Si vos estás bajo de energía, vas a cantar mal. Si vos estás deshidratado, vas a cantar mal. Y ahora te voy a dar el consejo número 4, que es el siguiente. Lleva alimento. ¿Sí? No te vas a llevar unos sándwiches de milanesa, pero llévate una fruta, algo que sea energético, un plátano, una banana, una barrita de cereales, algo como para mantenerte. Son muchas las horas que vas a tener que estar esperando para que te atiendan. Entonces, lleva líquido, como te dije antes, llévate algo para comer, una fruta, una manzana, como para tener fuerza y energía a la hora de cantar.
Si vos le sumás deshidratación, mala alimentación y los nervios del momento, vas a cantar mal. Así que haceme caso, también llévate algo para comer. Siguiente consejo, que es el número. Busca una canción fácil a la hora de cantar. No busques una canción de Dimash Kudaibergen que sea allá arriba. Tiene que ser o el guardaespaldas, que es una canción terrible, donde pasa un... O sea, si la cantás bien es espectacular, ¿no? Pero no vayas a los extremos. Siempre cuidá de cantar cómodo, que ellos vean el color y que podés llegar a subir. No tires toda la carne al asador. Mostra una canción que esté bien hecha, cómoda y fácil de interpretar. Yo sé que uno va y quiere mostrar lo mejor de uno, pero si vos le sumás nervios, espera, deshidratación, falta de alimentación y todo el tiempo que estás esperando ahí, invirtiendo, no te va a salir de la forma que te sale en otro momento. Dale, haceme caso. Lleva una canción fácil de cantar, que te quede cómoda a vos. Siguiente consejito. Cuando falten recién 20 minutos para que vos entres, que vos veas que hay 3-4 personas antes que vos, que tú, para entrar, ahí empieza a hacer una entrada en calor. Muchas las horas que estás ahí esperando, necesitas hacer una entrada en calor de la laringe. ¿Cuál es el mejor método para entrar en calor y que nadie se dé cuenta? Porque no podés estar haciendo vocalizaciones en medio de... Hay gente que lo hace, pero está bien. Hacelo, pero no estés cantando 12 horas, como te dije antes, cuidar la energía. No estés calentando la voz desde que llegás y tenés 12 horas por delante. Cuidá tu energía, focalizate. Entonces, vas a calentar la voz cuando sea necesaria. 20 minutos antes, 3 o 4 personas antes de entrar al lugar, empezás con la vocalización. Esa entrada en calor no es vocalización, esa entrada en calor puedes hacer vocal fry, que el vocal fry es haces no te sale el vocal fry, no te preocupes, te voy a dar otro. Fíjate que puedes hacer ese sonido. Nadie se da cuenta que estás calentando la voz y la estás calentando de una manera espectacular, específica, donde puedes ir subiendo. ¿Y eso qué hace? Te va a liberar de las mucosidades que tengas en el momento, ¿vale? Antes de entrar te vas a liberar de todas las suciedades que tengas en las cuerdas y vas a poder cantar bien. ¿No te sale ese sonido, ese registro natural que tenemos en la voz todos los humanos? Hacé lo que yo llamo cotorrita, que es un... donde vos podés respirar hondo, mantener el aire acá abajo y hacer... Nadie se da cuenta que estás haciendo porque el ruido de los autos no se van a dar cuenta. Y si se den cuenta no me importa. Estás para presentarte a uno de los momentos que puede ser cúlmines, el momento principal de tu vida. Así que necesito que estés bien. Vale. Siguiente consejito, que es este. Habla lo justo y necesario en la fila. Por favor, porque mucha gente, imagínate, 10, 12, 14 horas esperando ahí. Vas a hablar un montón con mucha gente. Trata de ser mesurado a la hora. Cualquier cosa, no quiero hablar como... No hay que ser maleducado. Decirle, mira, tengo que cuidarme la garganta, las cuerdas y demás. Te recomiendo que vos lo hagas también. Habla lo poco necesario y justo, nada más. Hasta que cuando llegue el momento, ahí sí, larga todo. A la hora de cantar, sí. A la hora de cantar y mostrarte lo que fuere. Pero previamente, enfoca tu energía. Somos energía. A la hora de cantar, necesito que te focalices y guardes la poca o mucha energía que tienes para el momento específico. Siguiente consejito. Lleva la música, si vas a ir con música, con CD, como fuere, llévalo en punta, lo que se llama. Es que cuando vos apretes un botón, salga la música que vos querés cantar. ¿Vale? No le puedes decir a la
persona que te toma la prueba, ¡ay no, es el track número 7! ¡Ay no, me equivoqué, es el 8! No, queda malísimamente mal. Entonces, hacete una copia, una o dos copias, o tres, por las dos, porque puede fallar, en un CD como para clic, apenas hagan tic, se salte la música que vos quieras cantar en ese momento. Por las dudas, llévate varias opciones. Porque decís, ¡ay, yo quiero cantar el guardaespaldas de Whitney Houston! Y están buscando para cantar, no sé, Tócame el piripipí. Tócame el piripipí, tócame el piripipí. O no sé, cualquier otra cosa, música disco. Entonces llévate varios estilos que vos puedas cantar como para ver qué es lo que necesitan ellos a la hora de buscar un artista. Acá hay una cuestión muy importante. Estás fuera de los pensamientos. Si no quedaste en el casting, no es que vos sos malo, vos sos un pésimo artista, sos lo peor del universo. No, es que el productor está buscando algo específico. Que vos no entres dentro de ese es otro problema. Pero están buscando algo específico. Que a lo mejor no es tu estilo, no es tu physique, tu rol. Pero eso no quiere decir que vos seas un mal artista. Estamos siempre en carrera y siempre con la frente en alto a luchar. Ahora yo te voy a dar consejos para los días previos a la presentación. Y tómalo como también una parte de entrenamiento vocal. Un excelente ejercicio es el trino de labios. ¿Qué es esto? Primero que te salga esto, si no te apretás acá y te va a salir. Eso. Pero ¿cómo tenés que hacerlo? Tenés que cantar la canción que vos vas a cantar o quieras ensayar con este sistema. ¿Querés cantar, no sé, la cucaracha? Entonces, cantar la cucaracha haciendo el trino de labios. Sería... ¿Qué pasa con este trino de labios? Primero que vos estás metiendo presión inversa a las cuerdas vocales. Estás no alargando todo el aire, estás conteniendo el aire. Es ideal para las cuerdas vocales. Eso. Y después vas a unir, sin darte cuenta, los registros vocales. Vas a pasar a falsete y podés ir subiendo hasta en voz mixta y no te das cuenta que lo estás haciendo. ¿Sí? Es una forma espectacular de vocalizar. Y los días previos te vienen al pelo. Siguiente consejito a la hora de cantar. Ya te comenté esto del vocal fry y del trino de labios, que son primordiales a la hora de presentarte a cantar, como para calentar la voz. Te voy a dar, vamos a hacer un ejemplo. Estás por entrar, ahí ya entró el anterior que estás vos, la persona antes que vos entró. Estás justo para entrar. ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Primero te morís de miedo. Para liberar esas tensiones tenés que liberar esa energía negativa que tenés. Empezás a saltar y a 2 segundos antes no te importa el que dirá, no te importa nada, es tu momento. Empezás a largar energía. Saltás, movés un poquito el cuello, primordial, te enderezás, te estirás. Estirate un poco, para que no estés tensionado a la hora de mostrar tu arte. Vas a ver cómo eso te libera y te hace más dúctil a la hora de los movimientos cuando estés en ese momento crucial. Eso por un lado. Siguiente tip, bostezar. Podés bostezar previamente antes un montón para que el velo del paladar se levante, se baje la base de la lengua y ya tengas una apertura interna. A la hora de calentar la voz y de presentarte ya tenés levantado el velo del paladar. Otra cosa, abrí la mandíbula, así, mira. Ya está, y afloja. Liberás tensiones, aflojás la mandíbula y te liberás. ¿Para qué hacemos esto? Para que la mandíbula no esté apretada, no tenga los dientes apretados. Entonces haces un pequeño movimiento. Ya está. Otra cosa es el trino de labios que yo te demostré antes, pero es una sola vez como un caballo, como hace un caballo. Vas por entrar, haces trino de labios y encima
Eso te libera tensiones tanto de la lengua, las mejillas, los labios, la lengua. Y estás listo para entrar. Ahora, estás ahí adentro. Estás por entrar. Te están abriendo la puerta del lugar donde te van a poder ser otra persona, donde te pueden cambiar la vida. Se están abriendo las puertas. Y en ese momento, la energía que venías de la calle queda atrás. Tu energía se enfoca, se focaliza en que vos sos el artista número 1. Levantás la cabeza, espalda derecha, pecho afuera y entras pisando fuerte el lugar donde entras. Pisando fuerte el escenario. Si vos vas a entrar hacia fuera, te van a decir fuera, tenés que mostrar convicción a la hora de mostrarte frente a un casting. Este papel es para mí. ¿Por qué? Porque yo me lo merezco y voy a cantar, voy a hacer todo mi repertorio. Dale. Una persona tiene que enfocarse en lo que quiere. Si sueñas fuerte, se cumple. Todo lo que busques en la vida tenés que desearlo con ganas y disfrutarlo. Esto no es nada más que un aprendizaje que estamos y es una forma más de mostrarnos. ¿Quién te dice que entres a uno de los programas principales de la televisión y cambie tu vida y cambie la vida de tus seres queridos? Prepárate. Obviamente, como siempre te digo, lo que vayas a cantar tiene que estar, pero sabido de pe a pa. O sea, tiene que estar todo perfectamente ensayado, perfectamente, no sé, te dormiste y tenés que cantar mentalmente la canción. O sea, no es ahí, no me acuerdo cómo se llama la canción. No, tenés que ir con todo preparado, ensayado y mostrar siempre seguridad a la hora de cantar. Dale, cualquier cosa, déjame en los comentarios. Decime si te presentaste a algún tipo de casting. Acá hay casting en Argentina, como siempre. Ni siquiera le dan un sándwich, nada, no le dan nada para comer. Platitos inmundos con sándwich cuadraditos así de mala calidad. No te dan nada. Supuestamente esto pasará en todas las partes del mundo. Hay lugares que te dan agua por lo menos. Acá no te dan nada. Arreglate. Sé de chicos que se descompusieron. Hora de grabación y te daban un pebete, nada más para comer. Así que por las dudas, llévate siempre alimento y bebida, ¿vale? Así que bueno, chicos, los quiero muchísimo. Si necesitan más datos, me lo dejan en comentarios y vamos a ver si hacemos otro video o te lo contesto ahí por mensaje, ¿vale? Un beso grande, los quiero mucho y fuerza, y quiero verte en los programas de televisión, ¿vale? Te quiero mucho, los quiero muchísimo. Chao, 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 chao.